Un saludo a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre programación en C. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los tipos de datos numéricos que tenemos disponible en el lenguaje de programación, en el propio lenguaje de programación de C. Bien, antes de empezar con el código en C propiamente dicho, para explicar en qué consisten y cómo funcionan los tipos de datos numéricos, vamos a ver cómo funciona la calculadora de Windows, porque nos va a servir para explicar algunos detalles. Aquí tengo la calculadora de Windows en modo programador. Normalmente se encuentra en el modo estándar, en el que podemos hacer las operaciones básicas con que permite hacer cualquier calculadora, pero esta calculadora permite otros modos como el científico y concretamente el que nos interesa ahora es el modo programador. En el modo programador podemos ver que tenemos valores en hexadecimal, decimal, octal y binario. Dependiendo de cuál de estas casillas activemos, ahora mismo vemos una marca azul al lado de la palabra dec, de decimal. Está activado el modo decimal, por tanto, tenemos habilitados los números 0, 1, 2, 3 hasta 9. Si habilitamos el modo hexadecimal, tenemos también habilitados los botones que van de la A a la F para poder escribir valores en hexadecimal, como por ejemplo el FF, que es 255. Y si activamos el modo binario, por ejemplo, pues ahora vemos que solamente están disponibles los botones 0 y 1 y todos los demás están desactivados. Bien, otra opción que permite esta calculadora es mostrar una codificación binaria de un número concreto que queramos representar. Ahora mismo tenemos aquí disponibles todos estos valores binarios y clicando en cada uno de ellos podemos alternar de 0 a 1 o de 1 a 0. Automáticamente al clicar cualquiera de estos números 0 o 1 se modifican los valores. En binario veremos el valor que tenemos aquí seleccionado y veremos su equivalente en octal, decimal y hexadecimal. La palabra QWORD que tenemos aquí, QWORD significa quadruple word, es decir, palabra de tamaño cuádruple. ¿Qué significa eso? Pues bien, si clicamos sobre esa palabra vemos que pasa a DWORD, que significa double word, palabra doble, word sin más, que es palabra, y byte. La unidad byte nos debe sonar a todos, cualquier programador o incluso personas que no estén relacionadas con la programación saben que un byte son 8 bits, que es la unidad mínima en la que se suelen agrupar los bits en cualquier ordenador. Si trabajamos con un byte, pues solamente tenemos disponibles estos 8 dígitos que tenemos aquí abajo y podemos ir clicando unos u otros para alternar el valor. Como vemos, cuando clico aquí, si estamos en modo binario, pues vemos el valor binario que he seleccionado, su equivalente en octal, en decimal y en hexadecimal. Peculiaridad o pregunta que nos podríamos hacer: ¿cómo representa un computador los números negativos? Los números negativos se representan utilizando lo que se llama la representación en complemento a 2. En complemento a 2, un número, como por ejemplo el 15, se representa pues pasando a decimal de manera natural. El 15, se representa con 4 unos. Sabemos que el primer 1 significa exactamente eso, un 1, el segundo es un 2, 1 más 2, 3, aquí tenemos el 3, el segundo es un 4, 4 más 2 más 1, 7, y el tercero es un 8, 8 más 4 más 2 más 1, 15. Ese es el valor decimal. Pues bien, si seguimos incrementando, el siguiente 1 nos daría un valor de 31, 63, 127, y si clicamos el siguiente, vemos que en decimal nos aparece el valor menos 1. ¿Por qué? Pues porque esta representación que tenemos aquí equivale al número menos 1 en complemento a 2. ¿Cómo se pasa de complemento a 1 a complemento a 2? Pues se pasa alternando ceros por 1 y sumando 1. Este es el valor 1. Si alternamos ceros por 1, nos saldría, y unos por ceros, nos saldría aquí un 0 y todo lo demás unos. Aquí, 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 aquí y aquí. Si a este valor le sumamos 1, sería poniendo aquí un 1 también, nos sale el menos 1. Bien, para la representación en complemento a 2 es muy importante saber con cuántos bits contamos para dicha representación. Porque, por ejemplo,
con un byte, es decir, 8 bits, este valor que tenemos aquí es el -1, pero si en vez de un byte estamos utilizando una palabra, word, que son 2 bytes, 8 bits más 8 bits, el -1 serían todos estos valores puestos a 1. Si aquí pongo ceros, pues el valor sería el 255, no el -1 como teníamos antes. Repitamos la regla. Si tengo el valor 1 y lo quiero poner el valor su equivalente negativo, el -1, en complemento a 2, tengo que intercambiar ceros por unos y unos por ceros y sumar unos. Es decir, en el 1 pongo un 0 y en todos los demás pongo unos. Este era el bit 8, pero como ahora tengo una palabra, es decir, 2 bytes, sigo poniendo unos. Ya he cambiado ceros por unos y unos por ceros, y al sumar 1, aquí tengo el valor -1. Es decir, toda esta ristra de unos, que en total son 16, es el valor -1 expresado en complemento a 2. ¿Por qué comentamos todo esto? Esto es importante para entender unos detalles con los que nos vamos a encontrar en los ejemplos que vamos a poner ahora en C. Bien, ahora pasamos al entorno de desarrollo, WXDEV C++, y creemos un proyecto nuevo, como siempre, clicando el botón Proyecto, y en la ventana Nuevo Proyecto elegimos Aplicación de consola, en C, y por ejemplo a nuestro proyecto lo vamos a llamar Números. Aceptar. Ahora hay que elegir en qué carpeta vamos a crear el proyecto. Voy a crear una nueva carpeta que la voy a llamar también Números. Y dentro de ella creamos el proyecto. Aquí vuelvo a insistir en algo que ya he dicho en otros vídeos. Siempre que creemos un proyecto nuevo en C, mi recomendación es que lo hagamos en una carpeta vacía para que los archivos que va a generar el entorno de desarrollo no se mezclen con otros archivos y así pues luego sea más lioso o complicado determinar qué archivos son del proyecto y qué archivos no lo son. Bien, al dar a guardar se crea este proyecto por defecto, ¿de acuerdo? Este es el código que siempre crea C por defecto. Voy a añadir la línea getChar que va a ir al final del código. Recuerdo que esa línea se añadía para que la consola de Windows o la ventana de comandos no se cierre de manera automática cuando el código finalice, sino que se mantenga abierta para poder ver el resultado. Se cerrará cuando pulsemos Intro. Pues bien, vamos a empezar por los números enteros. Esta instrucción sirve para declarar un valor entero. Para asignar valores, es decir, a la variable i darle algún valor, podemos poner aquí i igual a 30, o podíamos haber hecho directamente esto otro. En la declaración de variables siempre se les puede asignar un valor en la misma declaración. Luego esta instrucción que tenemos aquí es correcta. ¿Cómo podemos ver ese valor impreso? Pues en un vídeo anterior vimos la función printf como imprimir valores por pantalla. Para imprimir un entero, recordemos, había que poner el código tanto por ciento de. Si ejecutamos este código, vemos como por pantalla sale, vamos a guardar, el valor 30. Tal cual vemos aquí. Bien. ¿Qué ocupa esa variable i en memoria? C dispone de un operador que se llama sizeof o sizeof, que nos dice cuántos bytes ocupa en memoria una variable o un tipo de dato. O sea, sizeof este es el operador que hablaba. Al poner entre paréntesis la variable i, ese operador va a devolver cuántos bytes ocupa en memoria esa i. Pues bien, al ejecutar el código, vemos que sizeof o sizeof devuelve el valor 4. Es decir, la i ocupa en memoria 4 bytes o lo que es lo mismo 32 bits.
con 32 bits, ¿cuántos valores podíamos representar? Pues vamos a verlo con la calculadora de Windows. Cualquier programador debería saber que con 32 bits se pueden representar 2 elevado a 32 valores. Es decir, perdón, confundido la operación, 2, perdón, debo poner la calculadora científica, 2 elevado a 32. 4.294.967.296 valores distintos se pueden representar con 32 bits. Si volvemos a la calculadora, bueno, antes de eso, esos 4.294 millones y pico de valores no es el valor máximo. O sea, la variable i no le puedo asignar el valor 4.000 millones. ¿Por qué? Pues porque la mitad de los valores se utilizan para representar valores positivos y la otra mitad para representar valores negativos. Es decir, la mitad de este valor dividido entre 2, 2.147 millones y pico, es el número de valores positivos y negativos que podemos representar con 4 bytes. Bien, volvamos al modo científico, al modo programador. ¿Y qué son 4 bytes? Pues 4 bytes son eso, una D-word, una double word. Aquí tengo un byte de 0 a 8 bytes, aquí tengo el segundo de 8 a 16, de 8 a 15, de 16 a 23 y de 24 a 32. Por tanto, podríamos decir que una variable int en C ocupa esta cantidad de memoria e internamente se almacenarán los ceros y unos correspondientes a la combinación que corresponda al valor que queremos representar. Este sería el valor 128, que en binario es todo ceros menos un 1 en la posición número 7, sería el valor binario equivalente. Si pongo aquí un 1, nos sale el valor menos 2.147.483.520. Esta es la representación de dicho valor en binario. Recordemos, utilizando el complemento a 2. Pues, ¿cuál sería el número máximo positivo que podríamos representar? Pues sería todo unos menos el último. Si ponemos todos los ceros a 1, un poquito laborioso, pero ya acabamos. Ese es el valor máximo positivo que se puede representar. Si ponemos un 1 más, ya nos sale el valor menos 1, que sería en complemento a 2, como se representa en menos 1 en binario cuando manejamos un D-word, es decir, una lista de 32 unos. Si quitamos ese 1, este es el valor positivo más grande que podemos representar. Voy a copiarlo y lo voy a pegar en nuestro código. Bien, este valor que acabo de copiar no sería un valor correcto, ya que en C el punto de millar no se utiliza. Es más, el punto se utiliza para expresar decimales. Así que si quiero poner el valor 2.147 millones y pico, esos puntos debo quitarlos. Ese es el valor máximo positivo. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio que va a consistir en sumar una determinada cantidad a este valor i. Para ello voy a hacer un pequeño bucle. Declaro una variable y voy a hacer aquí un bucle. Perdón.
Aquí, como podemos ver, vamos a poner qué valor tiene la X, tanto por ciento de. Recuerdo que S2, lo vimos en el vídeo de printf, S2 significa que printf va a utilizar 2 espacios para imprimir el valor. Cuando el valor ocupe menos de 2 espacios, rellenará por la izquierda con espacios en blanco. Y aquí, en tanto por ciento de, va a imprimir el resultado de esta suma. Si ejecutamos el código, obtenemos este resultado. Como vemos, cuando nuestro valor 2.147 millones y pico le sumamos 0, pues tenemos aquí el mismo valor. Y conforme sumamos 1, 2, 3, 4, 5, pues vamos incrementando ese valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero cuando pasamos de 647 y sumamos una unidad más, es decir, sumamos 8, pasamos a tener el valor negativo. Esto ocurre por esa peculiaridad que hemos hablado del complemento a 2. El número positivo más grande que podemos representar es el que tenemos aquí cuando sumamos 7, es decir, acaba en 647, y si sumamos una unidad más, por cómo se representaría ese valor en binario, pasaríamos a tener el valor 2.147.483.684, pero con signo negativo. Fijémonos aquí. Si tenemos ese valor, este valor positivo que tenemos en la consola es el mismo que tenemos aquí. Si paso a operaciones de sumar y restar, si a este valor le sumo 1, igual, vemos que sale el valor negativo, 2.147 millones y pico, acabado en 648, igual que aquí, 648. Eso tiene que ver con la representación binaria de 18 bits. Es precisamente esa cantidad. ¿Qué ha ocurrido? Pues vamos a ponerlos todos los unos. Menos el último. Ese es el número que tenemos en nuestra consola cuando la X vale 7, es decir, cuando sumamos 7 al valor que teníamos original. ¿Qué pasa si a este número le sumamos un 1? Pensemos cómo sería la suma en binario. Sumaríamos 1 en el bit menos significativo. En binario 1 más 1 es 0 y me llevo 1. Al llevarme 1 o al acarrear 1, aquí ocurre lo mismo, 1 más 1 es 0 y acarreo 1, así sucesivamente hasta el final. Todo esto serían ceros, porque iría sumando 1 más 1. 1 más 1 en binario es 0 y acarreamos 1, siempre. Y aquí 1 más 1 es 0, acarreo 1, pero aquí es 1 más 0, 1. Ese es el resultado de la suma. Y como veis, en complemento a 2 ese valor es negativo, que es lo que ocurre aquí. Bien, pues esta circunstancia, que puede resultar curiosa, hay que tenerla en cuenta cuando estamos programando en C y manejamos valores enteros. Esta circunstancia recibe el nombre de overflow o desbordamiento. Ocurre cuando un número cambia de signo arbitrariamente. Bueno, aparentemente lo hace de forma arbitraria, pero en realidad lo hace por esa peculiaridad que tiene el complemento a 2 y la representación de números negativos en ese complemento a 2. Pues bien, esto es lo que quería comentar sobre los números enteros. Bueno, queda un pequeño detalle. Con los números enteros podemos hacer operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso es obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a crear una variable R de resultado. Voy a comentar este código de momento. Y supongamos que voy a calcular, a la I voy a darle otro valor, por ejemplo el 30, y voy a poner R igual a I dividido entre 7. 30 dividido entre 7 es 4 y pico.
¿de acuerdo? Pero cuando hacemos divisiones con valores enteros y además el resultado lo guardamos en una variable entera, los decimales se pierden. En C, esos decimales dejan de ser significativos y desaparecen del valor. Si imprimimos la R, perdón, printf R igual tanto por ciento de el resultado es este, 4. No hay decimales. Bien, esto recibe el nombre de truncamiento. Cuando los decimales de una operación, en este caso una división, no están disponibles o se pierden, se dice que el valor numérico se ha truncado. Esto ocurrirá siempre que hagamos operaciones con números enteros en C. Incluso vamos a introducir ya los valores reales. Supongamos que ese R de resultado ahora es un valor real, con decimales. Float es la palabra clave que hay en C para declarar variables de tipo real o con decimales. Pues bien, ahora esta división que se hace entre un valor i y un valor 7, que ambos son enteros, se almacena en R, que es una variable real. Modificamos printf, recordemos que para imprimir números reales hay que poner tanto por ciento f. Si ejecutamos este código, vemos que el resultado es 4,0. No sale 4, y el pico que debería salir, la parte decimal. Aquí sigue habiendo un truncamiento. ¿A qué se debe ese truncamiento? Pues a que la división está hecha entre dos valores enteros. Aquí podríamos hacer dos cosas. O bien esto, en vez de poner 7, poner 7,0. El 7,0 ya es un valor real. Aunque la parte real, la parte decimal sea 0, lo hemos expresado de esta manera y poniendo decimales. Al hacer esta división, ahora la parte decimal sí que aparece. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre que hagamos divisiones en C, porque en algunos casos, si no llevamos cuidado, podemos perder esa parte decimal que quizás sea importante en los cálculos que estamos realizando. ¿Qué otra cosa podríamos haber hecho? Podríamos haber hecho lo que se llama un casting o conversión forzosa de tipo. Si delante de la i ponemos esto, la palabra float, entre paréntesis, esto es lo que en C recibe el nombre de casting o conversión de tipo. Le estamos diciendo al compilador, la variable i, que es de tipo entera, trátala o considérala como si fuera un float. Ahora, esta división va a ser entre el numerador, un float por el casting, y el divisor, que ahora mismo es entero. En el momento que uno de los dos elementos de la división sea real, el resultado será real. No es necesario que los dos lo sean. Si volvemos a ejecutar el código, vemos que el resultado también muestra los decimales. Por último, con respecto a las variables de tipo entero, decir que existe una operación particular que no es habitual, no suele aparecer en las calculadoras o no en todas, que es la operación módulo. Vamos a volver a poner una variable de tipo, bueno, podemos usar la x. ¿Qué es esa operación? La operación módulo se representa en C, en otros lenguajes de programación puede ser con otro operador, pero en C se representa con el tanto por ciento, el carácter tanto por ciento. Entonces, y módulo 7 lo que devuelve es el resto de la división entera entre i y 7. Es decir, si i lo dividimos entre 7, el resultado sería 4 y pico, pero como hemos dicho división entera, nos quedamos con el 4, que es la parte entera. 4 por 7 son 28, hasta 30 el resto sería 2. Pues esa x va a tomar ese valor 2. Veámoslo aquí. Ahí tenemos. Esta operación de módulo
puede parecer caprichosa o que no tiene mucho sentido, pero decir que sí es muy, muy útil. Por ejemplo, una utilidad que tiene es identificar, por ejemplo, cuando un año es bisiesto o no. Los años bisiestos son los años que son múltiplos de 4. Imaginemos que el valor 30, el valor i, ahora vale 2005. ¿El año 2005 fue bisiesto o no lo fue? Pues la pregunta que debemos hacernos es: ¿es 2005 múltiplo de 4? Si es múltiplo de 4, debe devolver un 0. Si no lo es, debe devolver un valor distinto de 0. Devuelve un 1. No lo es. El año 2005 no es bisiesto. Todos los años múltiplos de 4 van a ser bisiestos. Bueno, hay algunas excepciones, no vamos a entrar ahora a explicarlas aquí, pero podemos decir que como regla en general, cualquier año, insisto, con esas excepciones que no vamos a contar ahora mismo, cualquier año que sea múltiplo de 4 será bisiesto. Por ejemplo, el año 2008, si ejecutamos ahora, sale que el resto de la división entera entre i, 2008 y 4 es 0. Ese 0 indica que el año 2008 sí es bisiesto. Pues bien, esta es una utilidad que puede tener la operación módulo. Podría tener otras en otros contextos, pero bien, esta es una posible función que le podemos dar. Hasta aquí lo que queríamos contar sobre valores enteros. Vamos a hablar ahora de los valores reales o decimales. Bien, vamos a hacer algo parecido a lo de antes. Vamos a representar un valor decimal, por ejemplo, el 100,3. Para imprimir ese valor, bastaría con hacer esto. Si ejecutamos, ahí tenemos nuestro 100,3. Y fijémonos que aquí al final ha salido un 3. Ahora vamos a ir explicando a qué se debe eso. No debería haber salido, en realidad deberían haber salido todos ceros. Pero ahí ha salido ese 3. Recuerdo, esto se vio en el vídeo en el cual explicamos cómo funcionaba la función printf de C, que podemos representar valores numéricos decimales incorporando este tipo de características en el código tanto por ciento f. Entre el valor tanto por ciento del printf y esta f, estos valores significan, o le estamos diciendo a la función, el número real que vas a imprimir, imprímelo utilizando 30 dígitos, de los cuales 25 que sean decimales. Si imprimimos este valor, aparece este resultado. Bien, esto es un poco extraño, ¿verdad? Que aparezca aquí un 3, un 5, un 1, deberían ser todos ceros. Eso se debe a un error de precisión. Un número real en C, y en general en cualquier lenguaje de programación, va a tener un número máximo, igual que con los números enteros, habría un valor positivo máximo y un valor positivo mínimo que podemos representar, no podemos llegar al más infinito y al menos infinito. Con los decimales pasa algo parecido. Siempre habrá, o casi siempre habrá un pequeño error de precisión con el valor, dependiendo de cómo se represente dicho valor en binario dentro de la memoria. Entonces, con el tipo float, si representamos el valor 100,3, pues se comete en 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en la sexta cifra decimal se comete un pequeño error. Es un error muy pequeño, del orden de las millonésimas, pero que es un error que existe y se va a dar. ¿Cómo podríamos resolver esto si quisiéramos tener valores con una mayor cantidad de precisión? Existe en C un tipo, que es el tipo double o doble, que es un tipo real de doble precisión, es decir, admite mayor cantidad de decimales y por tanto sí que volverá a cometer errores de precisión, pero mucho más pequeños. Si imprimimos ese valor, en pantalla vemos
que en este caso el 100,3 sale con todos ceros. Es decir, en este caso no se está cometiendo, o al menos con 25 decimales, no se puede apreciar el error de precisión del tipo double. Fijémonos en el código. Tanto la F como la D valen 100,3. La F tiene un error de precisión en las millonésimas, mientras la D, de momento, no muestra ningún tipo de error. Pues bien, el tipo, la variable F y la variable D, ambas son reales, ambos admiten decimales en C, pero una es más precisa que la otra. ¿Cómo es eso posible? Pues eso tiene que ver con cuánto ocupa en memoria cada una de esas variables. Por ejemplo, el número de bytes de la F y el número de bytes de la D no son los mismos. Si ejecutamos este código ahora, vemos en las dos primeras líneas que el número de bytes de la variable F es 4, mientras que el número de bytes de la variable D es 8. Es decir, F ocupa 4 bytes, es decir, 32 bits, mientras que la D ocupa 8, es decir, 64 bits. Mucha mayor cantidad de bits y, por tanto, muchas más posibilidades de representar valores más grandes y mayor cantidad de decimales. Pese a todo, también la variable D, la variable double, puede cometer errores de precisión. Vamos a ver un pequeño ejemplo, que ahora sí vamos a incluir un bucle. Vamos a eliminar estas líneas. La X tampoco la necesitamos aquí. Y aquí vamos a poner... Bueno, vamos a quitar los comentarios. Como vemos, este bucle, la I empieza valiendo 1 y vamos a incrementar su valor hasta que llegue a, aquí hay 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ceros, es decir, 1000 millones, un valor bastante grande. Pero vemos que no vamos a ir de uno en uno. La X en cada iteración del bucle se va a multiplicar por 10. Es decir, primero valdrá 1, luego 10, luego 100, luego 1000. Es decir, en 9 iteraciones habremos llegado al 1000 millones. Y vamos a hacer... Vamos a imprimir los valores. Voy a poner aquí valores para diferentes valores de X. Tanto por ciento 30,25F y tanto por ciento 30,25F. Y lo que vamos a imprimir es primero la X, que va a salir aquí, y luego vamos a imprimir la variable F, float, dividida por la X, y la variable D dividida también por la X. Si ejecutamos este código, tenemos este resultado. Cuando estas columnas que vemos aquí, aquí tenemos la variable X, esta columna de valores es o representa a la variable F, es decir, float, que ocupa 4 bytes en memoria, y esto es la variable D, double, que ocupa 8 bytes en memoria. Fijémonos que al principio la variable F comete un error de precisión en la posición 6, la variable D no comete ningún error de precisión. Cuando dividimos por 10 este valor, la variable F comete un error de precisión aquí, en la posición 7, y aquí la variable D comete un error de precisión. Fijémonos, aquí hay que mirarlo con cuidado. Parece que el error está aquí. Aquí habría que sumar, pero en realidad todo esto son 9. Es decir, si sumamos un 1 en esta posición, que estará en torno al 20, decimal 20 o 17, 18, no sé, pero vamos, mucho más que este de aquí, que era el sexto o el séptimo. Si sumamos aquí un 1, 9 más 1 es 0, me llevo 1, es 10, me llevo 1, 9 más 1 es 10, me llevo 1, y así sucesivamente hasta que aquí aparecería el 3. Es decir, estamos cometiendo un error de precisión en esta posición de aquí. Como vemos, un error mucho más pequeño que el que cometemos aquí en la séptima cifra decimal. Y así sucesivamente.
Cuando dividimos por 1000, vemos que el valor decimal vuelve a imprimirse bien, no hay errores de precisión. Cuando dividimos por 10.000, aquí vuelve a aparecer un error de precisión, pero en este punto. Entonces, como vemos, ambas opciones, tanto la F como la D, cometen para determinados valores ciertos errores de precisión, pero siempre el error de precisión de la F es, pese a que no es muy grande, es bastante mayor que el error de precisión que comete la variable D. Pues esta peculiaridad, esos errores de precisión reciben el nombre muchas veces de underflow, en contraposición a overflow, que era el desbordamiento que teníamos con los números enteros. Este error de precisión hay que tener en cuenta que va a ocurrir cuando trabajemos con demasiados decimales en algún valor. Entonces esto hay que tenerlo, simplemente hay que tenerlo presente nada más. Y con esto acabaría lo que queríamos explicar con respecto a la precisión de las variables f y la variable d. Los valores int, float y double admiten ciertos modificadores. Existe la posibilidad de poner eso y esto. Hemos escrito mal. En un caso tendríamos un entero largo y un entero corto. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues vamos a verlo. En principio, parece de manera intuitiva, podríamos pensar que uno ocupará más espacio en memoria y otro menos. Pero vamos a ver que no es exactamente así. Vamos a ver que ocupa uno y otro en memoria. Bien, la parte de abajo, este bucle, ya no lo vamos a necesitar, así que vamos a comentarlo. Este código simplemente va a mostrar cuántos bytes ocupan en memoria un entero largo, un long int, y un entero corto, short int. Si ejecutamos el código, perdón, ha habido una, sí, aquí falta un punto y coma. Si ejecutamos el código ahora, vemos que el long int ocupa 4 bytes, igual que el entero, es decir, no hay diferencia. Mientras que el short int ocupa 2 bytes. Ahí sí que la hay. ¿En qué afecta esto a nuestro programa? Pues básicamente afecta en el rango de valores que podemos representar. Con 4 bytes, vuelvo a poner la calculadora en modo científico. Con 4 bytes, 4 bytes son, habíamos dicho, que eran 32 bits, es decir, 2 elevado a 32. Igual esos 4.294 millones de valores. Bien, si en vez de 4 bytes tengo 2 bytes son 16 bits, es decir, 2 elevado a 16, 65.000 valores. Teniendo en cuenta que la mitad van a ser positivos y la mitad negativos por el complemento a 2 a la hora de representar valores, con un short int podremos obtener un rango de valores que va desde el 32.000 y pico hasta el menos 32.000 y pico. ¿Okay? Bueno, para verlo más claro, si divido entre 2, desde el menos 32.668 hasta el más 32.667. Siempre los positivos son uno menos y los negativos uno más. Esa es la diferencia. ¿Tiene sentido utilizar short ints? Pues en principio no tiene sentido, ya que la mayoría de las veces no vamos a tener problemas de memoria. Si estuviéramos trabajando en un equipo, un ordenador de muy bajas prestaciones y tuviéramos que ejecutar una aplicación que necesitara guardar muchos valores enteros y necesitáramos optimizar la memoria, pues en ese caso quizá
sería recomendable utilizar el short int en vez del valor entero int o long int. ¿Por qué existe long int si realmente ocupa lo mismo que un entero normal, sin la palabra long delante? Pues existe porque digamos que el lenguaje va un poco por delante de las prestaciones de los equipos informáticos. Quizá en un futuro el lenguaje evolucione y el long int sí que sea de mayor tamaño. La sintaxis de C ya admite este tipo de sintaxis, de poner entero largo. Pero ahora mismo, actualmente, en el equipo en el que estamos haciendo estos ejemplos, un entero y un entero largo no hay diferencia, ya que ocupan en memoria lo mismo y van a representar la misma cantidad de valores. ¿Esto se puede aplicar también a float y a double? Pues vamos a verlo. Puedo tener un long float LF y un short float SF. Pues si compilo este código, vamos a ver que sale un error. En la línea 12 voy a copiarlo y pegarlo en un bloc de notas con la letra un poco más grande. Está diciendo, línea 12, long or short specified with floating type or LF. Este mensaje lo que viene a decirnos es que ni long ni short son válidos con el tipo float. No es una combinación que podamos hacer. Veamos que en la línea 13 también daba un error. Copio el resultado y al pegarlo en el bloc de notas aparece el mismo mensaje de error. Long or short specified with floating type of SF. Es decir, para la variable float no es válida la combinación con long o con short. Por tanto, voy a poner aquí, esto es un error, y aquí igual, esto es un error. ¿Y con double es posible? Pues LD SD. Si compilamos este código, nos sale un error en la línea 15. Ojo, línea 15, no en la 14. En la 14 tengo puesto long double LD y aquí short double. El error de la línea 15, copio el resultado, vuelvo al bloc de notas, borro los errores anteriores, control V, y nos dice algo parecido a lo de antes, que long or short, esa especificación no es válida para el tipo de la variable SD. Aunque ponga long y short, en realidad el error ha dado en la línea 15, que es donde estamos utilizando el short, no donde estamos utilizando el long. ¿Qué pasa en esa línea? Pues veámoslo. Vamos a comentar la línea 15, que es donde teníamos el error. Voy a poner también esto es un error. Bien, vamos a poner que ocupa en memoria un double. Un double es la variable d del tipo double, por tanto, voy a poner aquí d, y aquí voy a poner d. Y la variable ld, que es long double, es ld. Al compilar, nos dice que un double ocupa en memoria 8 bits y un long double ocupa 12 bits. Es decir, una cantidad bastante más grande. O sea, son 4 bytes más, es decir, 32 bits más de tamaño. Los long double, los valores double de tamaño grande, tendrán una precisión aún mayor que los double y admitirán un rango de valores de positivo a negativo también mucho más grande. Bien, esto sería para hacer operaciones pues, con números muy grandes, que no suelen ser frecuentes, pero bien, si en alguna aplicación particular hicieran falta esos números de ese tamaño, pues que sepamos que está disponible esa
esa variedad de tipo decimal, el long double. Por último, voy a hablar de un tipo entero más que puede resultar chocante, y es el tipo char. Char significa carácter, es decir, un carácter es la letra A, la B, la X, la Z, el valor igual, la interrogación, la arroba. Esos caracteres, esos símbolos o elementos que acabo de nombrar son caracteres. Entonces, ¿por qué nombramos aquí una variable de tipo char como de tipo entero? Eso tiene que ver con los códigos ASCII. Cualquier letra o carácter del teclado u otros que no aparezcan en el teclado se pueden representar, o se representan de hecho internamente en la memoria como un valor numérico que reciben el nombre de códigos ASCII. Y esos valores numéricos son valores enteros que C puede trabajar directamente como si así fueran. Por ejemplo, vamos a hacer para ilustrar esto otro bucle. Por ejemplo, desde el 50 Bien, fijémonos, aquí tengo un código tanto por ciento de, le he puesto un 3 en medio para que se imprima con 3 espacios, ocupando 3 espacios. Y aquí voy a imprimir la variable C, es decir, la variable C se va a imprimir como si fuera un entero. Y ahora voy a volver a imprimir la variable C, pero aquí, con este tanto por ciento C. Tanto por ciento C lo que hace es imprimir un carácter. Dicho de otra manera, vamos a representar la variable C dos veces, como entero y como carácter. Vamos a ver el código ASCII del carácter correspondiente. Si ejecutamos este código ahora, vemos todo esto. Es decir, el código, en ese valor que vemos ahí, es porque la consola no representa bien los caracteres con acentos. Y aquí he puesto la variable código con acento. El código es 50 equivale al 2, el 51 equivale al 3, 54 equivale al 4, así sucesivamente. Luego, más adelante, nos encontramos que el 65 es la A, el 66 es la B, hasta la Z, que es el 90, luego va el corchete. Es decir, aquí lo que estamos viendo es cómo se representa internamente en memoria cada carácter. El valor numérico es el código ASCII equivalente del carácter que vemos a la derecha. Esto es así hasta el punto de que para C no hay diferencia entre esto y esto, por ejemplo. Cuando ponemos un carácter entre comillas simples, para C eso es efectivamente el carácter A. Y estamos asignando a C, que es una variable de tipo char, el carácter A. Pero vemos que aquí a esa A le sumamos 1. Lo que está ocurriendo es que internamente, como el lenguaje de programación trabaja con los códigos ASCII, el carácter A tiene un código ASCII, que de memoria no recuerdo cuál es, pero la variable C toma ese valor y aquí incrementamos en 1 dicha unidad, dicho valor. ¿Y cuándo acabaremos? Cuando lleguemos a la Z. Voy a poner un igual para que coja también el valor Z, si no acabaría en la Y. Y si ejecutamos este código, fijémonos en esta curiosidad. Hemos hecho un bucle donde no hemos puesto valor de inicio y valor de fin como valores numéricos, sino que lo hemos hecho como valores de tipo carácter. Y en nuestra consola lo que movemos es el código 97 es la A, de memoria no lo sabíamos, pero el programa nos lo ha dicho, el código ASCII de la A es el 97, de la B 98 y así sucesivamente hasta llegar a la Z, que es el código 122. Pues bien, los caracteres, aunque propiamente dicho un carácter no es un número,
Como internamente los lenguajes de programación guardan los caracteres con sus códigos ASCII correspondientes, que sí son números, concretamente C admite trabajar con esos caracteres como si fueran el valor de código ASCII equivalente. Otros lenguajes no admiten esto, pero sí lo admite C. Bien, muy importante no confundir eso con esto. Cuando un carácter se pone entre comillas simples, eso es efectivamente un carácter, pero cuando se pone entre comillas dobles, es una cadena de caracteres. Y para C no es lo mismo una cosa que la otra. Este código no funcionaría bien. No es objeto de este vídeo, lo veremos en un vídeo posterior cuando hablemos de las cadenas de caracteres, pero sí que quede claro que no es lo mismo un carácter que una cadena de caracteres. En algún vídeo anterior hemos visto cómo representábamos una cadena de caracteres de esta manera. Una cadena de caracteres siempre va a tener un tamaño, ya que internamente C lo representa como un array, mientras que un carácter C solamente va a ocupar un byte, que es lo que ocupa un código ASCII en memoria. Pues bien, como he dicho en un vídeo posterior, entraremos en detalle acerca de cómo funcionan las cadenas de caracteres y por qué se representan como si fueran vectores o arrays. Hasta aquí lo que queríamos contar acerca de valores numéricos en C. Un saludo y hasta el próximo vídeo.